Historia de la tabla periódica. Buen día, jóvenes. Hoy vamos a hablar de un tema fundamental en la química. Pero no se preocupen, no se espanten. No va a ser aburrido. Les voy a contar algo real. Una historia de genios, errores, descubrimientos y sobre todo de perseverancia científica. El tema de nuestro video de hoy es historia de la tabla periódica de los elementos. Pero antes de dar inicio, jóvenes, permítanme compartirles algo fascinante. ¿Sabían que hubo un científico que predijo la existencia de elementos químicos que todavía no se habían descubierto? Y no solo eso, sino que también predijo sus propiedades con una precisión asombrosa. Años después, cuando esos elementos fueron encontrados, las predicciones resultaron ser casi exactas. ¿Magia? ¿Suerte tal vez? No, jóvenes, nada de eso. Pura ciencia. Y hoy vamos a ver cómo se llegó a eso. Así que pónganse cómodos, chicos, porque este viaje nos llevará desde 1815 hasta el siglo XX. Les aseguro que al final, cada vez que ustedes vean una tabla periódica, la verán con unos ojos diferentes. Antes de hablar de científicos y descubrimientos, déjenme hacerles una pregunta. Cuando ustedes llegan a casa después de estar en la escuela y quieren ver algo en alguna plataforma de streaming, ¿qué les sería más fácil? ¿Tener todas las películas y series revueltas sin ningún orden? ¿O tenerlas completamente organizadas por género, por año, por popularidad? Obviamente, chicos, es más fácil cuando están organizadas, ¿o no? Bueno, pues imaginen cómo se sentían los científicos en el siglo XIX. Cada año se descubrían nuevos elementos químicos y todos estaban completamente desorganizados. No había una forma de relacionarlos, de predecir su comportamiento o de entender que algunos se parecían tanto y otros eran completamente diferentes. Por eso varios científicos se dieron a la tarea de buscar un orden, una forma de clasificar a los elementos. Y en esa búsqueda es lo que vamos a conocer hoy en este video. La tabla periódica es el sistema de clasificación que ordena los elementos químicos de acuerdo con sus propiedades químicas. Pero llegar a la tabla que conocemos hoy no fue fácil. Fue un proceso largo, con muchos intentos, muchos errores y mucha ciencia. Ahora sí, jóvenes, vamos a conocer a los protagonistas de esta historia. Nuestra historia comienza en 1815, con un físico químico inglés llamado William Proust. Proust observó que los elementos tenían diferentes masas atómicas y tuvo una idea. Pensó que las masas atómicas de todos los elementos eran números enteros múltiples de la masa atómica del hidrógeno. ¿Qué quiere decir esto? Pues que creía que si el hidrógeno pesaba 1, entonces todos los demás elementos pesarían 2, 3, 4, 5 veces más, pero siempre números enteros. Así que decidió acomodar a los elementos conocidos por sus masas. Ahora bien, ¿estaba en lo correcto? No del todo. Hoy sabemos que la masa atómica de un elemento es un promedio de todos sus isótopos. Por eso, no son números enteros perfectos. Por ejemplo, el cloro tiene una masa atómica de aproximadamente 35.5, no 35, ni 36. Pero aquí viene algo importante que quiero que ustedes recuerden.
siempre. En ciencia, equivocarse no significa fracasar. Proust se equivocó en su hipótesis, sí, pero su trabajo fue valioso porque abrió el camino para que otros científicos siguieran investigando. A veces los errores nos enseñan más que los aciertos y nos muestran por dónde no debemos ir, lo cual también es conocimiento. 2 años después, en 1817, un químico alemán llamado Johann Wolfgang Dobereiner propuso y comenzó a observar algo interesante. Notó que algunos elementos presentaban las mismas reacciones químicas y tenían propiedades físicas similares, a pesar de que sus masas atómicas eran muy diferentes. 10 años después, en 1827, Dobereiner se dio cuenta de que había varios grupos de 3 elementos que tenían relación entre sí. A estos grupos los llamó tríadas. Déjenme darles algunos ejemplos concretos. Una tríada estaba formada por litio, sodio y potasio. Estos 3 elementos son metales que brillan cuando están recién cortados. Son blandos, se pueden cortar con un cuchillo y todos reaccionan violentamente con el agua. Son como hermanos. ¿Ya se dan cuenta? Otra tríada estaba formada por cloro, bromo y yodo. Los 3 son no metales, muy reactivos con características similares. Y aquí viene lo más curioso. Lo que hizo famoso a Dobereiner, descubrió que si tomaba la masa atómica del primer elemento de la tríada y la del tercero, y sacaba el promedio entre ambas, obtenía aproximadamente la masa del elemento de en medio. Era como si la naturaleza quisiera un patrón matemático. Para 1850 ya se conocían alrededor de 20 tríadas. Esto fue muy importante porque demostró que los elementos no estaban completamente desorganizados en la naturaleza. Había familias, había relaciones, había un orden. Ahora vamos a hablar de un científico muy creativo. Su nombre era Alexandre Émile Beguyer de Champertois y era geólogo y mineralogista francés. En 1862, este señor hizo algo bastante ingenioso. Construyó un cilindro como si fuera un tubo y sobre ese cilindro dibujó una espiral ascendente, como si fuera una escalera de caracol. Luego fue colocando los elementos químicos en orden de sus masas atómicas, subiendo por esa espiral. ¿Y qué descubrió? Algo fascinante. Se dio cuenta de que cada 16 unidades de masa atómica, los elementos con propiedades similares quedaban alineados verticalmente en el cilindro. Es decir, había un patrón que se repetía. A esto le llamó periodicidad. Periodicidad significa que algo se repite en intervalos regulares, como el día y la noche, o como las estaciones del año. Champertois demostró que las propiedades de los elementos también eran periódicas, que seguían un patrón repetitivo. El problema fue que su diagrama en forma de cilindro resultó muy complicado de entender para otros científicos. A veces, en ciencia, no basta con tener razón. También hay que poder comunicar tus ideas de forma, clara. Por eso, desafortunadamente, el trabajo de Champertois cayó en el olvido. Pero la idea de la periodicidad ya estaba centrada. Una pregunta para los que les gusta la música. ¿Alguno de ustedes toca algún instrumento o canta? ¿O tal vez ha tomado clases de música o de algún instrumento? Quienes conozcan algo de música sabrán que las notas musicales son 7. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Y después de si, ¿qué viene? Vuelve el do, pero en una octava diferente, más aguda.
El patrón se repite cada 8 notas. Pues bien, un químico inglés llamado John Newlands pensó exactamente lo mismo al observar los elementos químicos. En 1864 publicó lo que llamó la ley de las octavas, que decía lo siguiente: los elementos químicos presentan propiedades físico-químicas muy similares cada 8 elementos. Entonces, ordenó los elementos de forma progresiva, según sus masas atómicas, y observó que el elemento 1, litio, se parecía al elemento 8, sodio. El elemento 2, berilio, se parecía al elemento 9, magnesio. El elemento 3, boro, se parecía al elemento 10, aluminio. Era como una escala musical de elementos químicos. Bastante ingenioso, ¿no lo creen? Sin embargo, la ley de las octavas tenía un gran problema. Solo funcionaba para los primeros elementos, desde el litio hasta el calcio. Después de eso, el patrón se rompía y ya no había coincidencias. A pesar de esta limitación, el trabajo de Newlands fue fundamental porque confirmó lo que Chancorcat había descubierto, que existe periodicidad en los elementos. Y este trabajo fue la base de lo que vendría después, la verdadera ley periódica. Y ahora sí, jóvenes, llegamos al protagonista principal de nuestro video. Les voy a pedir que pongan mucha atención porque lo que vamos a ver ahora es genialidad científica en su máxima expresión. En 1871, el químico ruso Dmitri Mendeleev presentó su ley periódica, que decía: cuando los elementos se organizan en orden creciente de sus masas atómicas, algunos conjuntos de propiedades se repiten periódicamente. ¿Qué hizo diferente a Mendeleev? ¿Por qué si él logró lo que otros no pudieron? Bueno, déjenme contarles 3 cosas extraordinarias que hizo este científico. Primero, observó los óxidos que formaban los elementos al reaccionar con el oxígeno. Por ejemplo, notó que el litio, sodio, potasio, cesio, cobre, oro y plata formaban óxidos con la misma fórmula química, R2O, donde R es cualquiera de estos metales. Era como si todos siguieran la misma receta. Por otro lado, observé que el boro, aluminio, indio y titanio formaban óxido con otra fórmula, R2O3. Otro grupo, otra receta. Esto le ayudó a agrupar los elementos en comportamientos similares. Segundo, y esto es valiente, cuando Mendeleev estaba armando su tabla y llegaban a un lugar donde las propiedades no cuadraban, en lugar de forzar un elemento ahí solo para llenar el espacio, dejaba huecos vacíos, espacios en blanca en su propia tabla. ¿Se imaginan el valor que se necesita para hacer eso? Es como si yo les dijera: miren, jóvenes, mi teoría dice que aquí debe de haber algo, pero todavía no lo hemos descubierto. Confíen en mí, algún día lo encontraremos. Eso requiere una confianza tremenda en su propio trabajo. Y tercero, lo más impresionante, Mendeleev no solo dejó espacios vacíos, sino que predijo las propiedades de los elementos que faltaban. Les puso nombres temporales. El ecaboro, y predijo que tendría una masa atómica de 44. Al ecaaluminio, y predijo que tendría una masa atómica de 69.72. El ecasilicio, y predijo que tendría una masa atómica de 72.59. ¿Y saben qué pasó años después? Estos elementos fueron descubiertos. El ecaboro resultó ser el escandio, con una masa atómica de 44.9. El ecaaluminio resultó ser el galio,
con una masa atómica de 69.72, y el ecasilicio resultó ser el germanio, con una masa atómica de 72.59. Sus predicciones fueron casi exactas. ¿Se dan cuenta de lo que esto significa? Mendeleev estaba tan seguro del patrón que había descubierto, que apostó su reputación científica a que esos elementos existían, aunque nadie los hubiera visto jamás. Y tenía razón. Es como si yo les dijera, jóvenes, el próximo mes va a llegar un estudiante nuevo a este salón. Va a medir 1.68 metros, va a pesar 63 kilos. Le va a gustar el básquetbol y va a ser bueno en matemáticas. Y resulta que todo eso es verdad. Cuando llega, sería increíble, ¿no? Pues eso hizo. Mendeleev lo logró con elementos químicos que nadie, absolutamente nadie, había visto todavía. Por eso, jóvenes, Mendeleev es considerado el padre de la tabla periódica moderna. Ahora bien, su tabla no era perfecta, tenía algunos problemas. Por ejemplo, no dejó espacio para los gases nobles, porque todavía no se conocían. También había confusión con elementos que tenían masas muy parecidas, como el níquel y el cobalto, que tienen propiedades diferentes, pero masas muy similares. Sin embargo, su tabla fue tan buena que se usó durante muchos años, y esta revolucionó a la química. Finalmente, jóvenes, llegamos al siglo XX. Gracias a los nuevos conocimientos sobre la estructura del átomo, un joven físico inglés llamado Henry Wynne Jeffreys Moseley hizo el ajuste definitivo en 1912. Moseley propuso algo brillante. Ordenó los elementos no por su masa atómica, sino por su número atómico. El número atómico es el número de protones que tiene un átomo en su núcleo. ¿Por qué esto era mejor? Porque el número atómico es único e irrepetible para cada elemento. El hidrógeno siempre tendrá un protón, el helio siempre tendrá 2 protones, el litio siempre tendrá 3 protones, y así sucesivamente. No hay confusiones, no hay excepciones. Con este nuevo ordenamiento, Moseley estableció la ley periódica moderna. Las propiedades físicas y químicas de los elementos con funciones en sus números atómicos. Este ordenamiento fue perfectamente consistente y congruente. Al haber mayor número de protones, el elemento naturalmente tendría mayor masa atómica. También, todo cuadraba perfectamente. Y esta es la tabla periódica que usamos hasta el día de hoy. Ahora, algo triste que deben saber. Moseley murió muy joven, a los 27 años, durante la Primera Guerra Mundial. Muchos científicos están convencidos de que si hubiera vivido más tiempo, habría ganado el premio Nobel. Murió en pleno potencial de su genialidad. Pero su logro perdura cada vez que abrimos un libro de química, cada vez que consultamos la tabla periódica. Muy bien, jóvenes, hemos llegado al final de nuestro recorrido histórico. Hemos viajado desde 1815 hasta 1912. Casi 100 años de trabajo científico intenso. Hemos conocido a William Proust, a Dobereiner, a Chancortois, a Newlands, a Mendeleev y a Moseley. Ahora quiero que reflexionemos juntos sobre lo que acabamos de ver. Primer punto importante. La ciencia es un proceso acumulativo y colaborativo. Ninguno de esos científicos trabajó solo en el vacío. Cada uno construyó sobre el trabajo de los anteriores. Proust abrió el camino, aunque se equivocara. Dobereiner descubrió las tríadas. Chancortois encontró la periodicidad. Newlands la confirmó con sus octavas. Mendeleev la sistematizó brillantemente y Moseley la perfeccionó. Cada uno aportó su granito de arena para construir el edificio completo del conocimiento. Segundo punto.
En ciencia, equivocarse es parte del proceso. Proust se equivocó, la ley de las octavas tenía limitaciones, la tabla de Mendeleev tenía problemas, pero todos esos errores nos enseñaron algo muy valioso. El error no es el enemigo del conocimiento, es parte del camino hacia él. Tercer punto, la ciencia requiere valentía y convicción. Mendeleev tuvo el coraje de dejar espacios vacíos en su tabla y de predecir elementos desconocidos. Eso es valentía intelectual, creer en tu trabajo incluso cuando los demás no lo ven todavía. Y finalmente, jóvenes, la lección más importante de todas. Cuando ustedes miran esa tabla periódica que está puesta en la pared del salón, no están viendo solo una herramienta de trabajo, están viendo el resultado de siglos de curiosidad humana, de intentos fallidos, de genialidad, de sacrificio, de trabajo en equipo a través del tiempo y las fronteras. Están viendo la prueba de que el universo tiene orden, de que la naturaleza sigue patrones y de que nosotros, los seres humanos, somos capaces de descifrar esos patrones, si somos lo suficientemente curiosos, claro, pacientes y también perseverantes. La próxima vez que usen la tabla periódica para resolver algún ejercicio, para balancear una ecuación química, para entender una reacción, quiero que recuerden esta historia. Recuerden que son herederos de todo este conocimiento que tanto costó construir. Recuerden que cada símbolo, cada número, cada posición en esa tabla tiene detrás una historia humana de esfuerzo y dedicación. Jóvenes, la tabla periódica no es solo química, es historia, es filosofía, es un testimonio del poder del pensamiento humano. Y ahora ustedes también forman parte de esta historia. Les invito a que nunca pierdan la curiosidad, la capacidad de asombro ante el mundo natural. Ustedes pregunten siempre, ¿qué las cosas son como son? ¿Qué patrones existen? ¿Qué puedo descubrir yo? Porque tal vez alguno de ustedes sea el próximo Mendeleev o el próximo Moseley, el que descubra el siguiente gran patrón en la naturaleza. Muy bien, jóvenes, eso es todo por este video. Recuerden suscribirse al canal, denle me gusta, comenten y compartan. Nos vemos en el próximo tema.